En el punto 7.1 tenemos que entender que el solvente es el agua y es el que se encuentra en mayor concentración, que en este caso es 500 gramos, el soluto es el que se encuentra en menor concentración y la solución es la suma de los dos, del soluto más el solvente. Si hacemos esta suma nos da 520 gramos. Esos 520 gramos es la solución. Ahora vamos a plantear regla de 3 simple para sacar el porcentaje masa en masa. Si en 520 gramos de solución yo tengo 20 gramos de soluto, ¿cuánto voy a tener en 100 gramos de la solución? Porque para sacar porcentaje masa en masa, yo tengo que saber cuántos gramos de soluto, ¿sí? Que sería mi incógnita, tengo en 100 gramos de solución. Por lo tanto, hago la regla de 3 simple, multiplico acá, divido acá, y me termina quedando que es 3,846 gramos de soluto, o que es igual a expresarlo en porcentaje masa en masa como 3,846% masa en masa. En el punto 7.2 tenemos que entender lo siguiente. Nos dan como único dato el 20% masa en masa. Nosotros vemos esto, 20% masa en masa, y lo tenemos que abrir siempre. ¿Qué dice? 20 gramos de soluto hay en 100 gramos de solución. Entonces, 20 gramos de soluto hay en 100 gramos de solución. Pero en el punto A me pide que no sea en 100 gramos. Yo quiero saber cuánto soluto hay en un kilo. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de poner 100, voy a poner 1000. Y ahora regla de 3, 1000 gramos de solución por 20 gramos de soluto dividido 100 gramos de solución me da 200 gramos de soluto. ¿Sí? Siempre lo que nosotros tengamos de incógnita, lo que vayamos a calcular, le ponemos del lado de la X. ¿Sí? Sea del lado izquierdo o derecho, mientras que nos quede la incógnita que tenemos que hallar, ya estaría. Ahora, en el punto B lo que nos pide es calcular la cantidad de soluto que tenemos en un kilo de agua. Yo sé que si yo tenía 100, ¿sí? Tenía 100 de solución y 20 gramos, esto era de soluto, evidentemente 80 gramos es del solvente. Entonces, si en 80 gramos de solvente yo sé que hay 20 gramos de soluto, si no significa que en estos 80 tenga metido esto, sino que en mi solución yo tengo 80 de este y 20 de este. Por eso hago esa relación. Si en 80 gramos del solvente tengo 20 gramos de soluto, ¿cuánto voy a tener en 1000 gramos del solvente? Y acá sería 250 gramos del soluto. En el punto 7.3 tenemos que entender lo siguiente. Nos dan como dato lo que es 17% más en masa y nos pide que calculemos cuál sería la cantidad de soluto y solvente que voy a tener en 200 gramos de la solución. Lo primero que vamos a hacer es abrir esto. ¿Esto qué sería? Me está diciendo que tengo 17 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, en 100 gramos de solución, yo tengo 17 gramos de soluto. Pero yo no voy a trabajar con 100, voy a trabajar con 200, me dice el ejercicio. Entonces hacemos esta cuenta. Cuando hacemos esto, multiplico acá, divido acá, me queda 34 gramos de soluto. Ahora, yo tengo solución y tengo soluto. Tengo que calcular lo que es el solvente. Entonces hago la resta. El solvente va a ser la solución menos el soluto. El solvente es igual a 200 gramos menos 34 gramos. En el punto 7.4 nos dan como dato la masa del soluto, que es la masa de sal, de 116 gramos, y nos dice que esto es cada 100 gramos del solvente, el agua. Por lo tanto, acá tenemos que entender que al darnos el soluto y el solvente, que en este caso el soluto está en mayor proporción, esto nos da el valor de la solución. Y vamos a decir que en 216 gramos de la solución, yo tengo 116 gramos del soluto. Pero en 100 gramos de la solución, que es lo que me permite estar en porcentaje más en masa,
yo voy a tener 53,7 gramos de soluto. Y esto es igual a 53,7% masa en masa. En el punto 5 nos dan la masa del soluto y el volumen de la solución. Y nos pide que calculemos el porcentaje masa en volumen, que serían los gramos de soluto como incógnita en 100 mililitros de la solución. Por lo tanto decimos, en 250 mililitros de solución tengo 5 gramos de soluto. En 100 hacemos la regla de 3 y nos queda de 2 gramos de soluto. Por lo tanto, esto lo podemos expresar como 2% masa volumen. Bien, en el punto 6 tenemos como dato 5% masa sobre volumen, que esto es lo mismo que decir 5 gramos de soluto sobre 100 mililitros de la solución, y tenemos la masa de soluto de 100 gramos y tenemos que saber lo que sería el volumen de la solución en esos 100 gramos. Entonces hacemos el siguiente planteo. Yo tengo como dato, ¿sí? Vamos a marcarlo acá. ¿Qué necesito que esté acá? Mililitros de solución. Entonces acá arriba va a ir los mililitros de solución. ¿Cuántos mililitros hay entre estos dos datos? O sea, el único que es mililitros es este, que es 100 mililitros de solución. Entonces, ¿en cuánto tengo 100 mililitros de solución? En 5 gramos. Acá coloco 5 gramos de soluto. Pero yo no quiero en los 5 gramos, yo quiero en los 100. Entonces, en 100 gramos de soluto equivale a 2000 mililitros de la solución cuando hacemos la regla de 3 simple. Y esto es lo mismo decir 2 litros. Así sería el punto 7.6. En el punto 7 tenemos como dato el volumen de la solución, la concentración de la solución, así se expresa concentración de la solución, y nos pide que calculemos la masa del soluto de cloruro de sodio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto primero lo paso en litros. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que yo tengo 2 moles de soluto en 1 litro de solución. Y esto está en litros y esto no. Lo que yo puedo hacer es o pasarlo en litros o pasar esto como 1000 mililitros. Vamos a pasar esto a mililitros y ya nos queda. ¿Qué decimos? Decimos en 1000 mililitros yo tengo 2 moles del soluto. En 250 mililitros voy a tener menos. Esto es igual a 0,5 moles de soluto. Sabiendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá lo único que tenemos es la cantidad, pero a nosotros nos pide que calculemos la cantidad de masa. Por lo tanto, pasamos a masa. La relación para pasarlo a masa es la siguiente. Decimos que un mol es igual a la masa molar de la sustancia que nos dan. Esto lo buscamos en la tabla. La masa de un sodio y la masa de un cloro lo sumamos y esto nos da aproximadamente 58 gramos. En un mol yo tengo 58 gramos, genial. ¿Sí? Esto va a ser siempre. En un mol yo tengo la masa que me da la tabla. ¿Sí? Tengo en cuenta este y este. Acá como hay 1 y 1, directamente me fijo la masa del sodio y le sumo la masa del cloro. Si acá hubiese un 2, yo lo que haría es sumar la masa del sodio más 2 por la masa del cloro. Ahora, volviendo a esto, ¿cómo relaciono los moles con la masa? Digo, un mol es igual a la masa que aparece en la tabla. Genial. Pero yo no tengo un mol, yo tengo 0,5. 0,5 moles es la mitad. Entonces esto nos va a dar un valor aproximado de 29 gramos. Y ahí saco lo que es la masa del soluto. En el punto 7.8 tenemos como dato lo que es la concentración de un ácido, que vale 0,75 molar,
tenemos la masa del ejercicio de este ácido, que dice que es 100 gramos, que esa sería mi masa de soluto, y tenemos la masa relativa o masa molar, que es la que sacamos de la tabla, ¿sí? Buscamos al hidrógeno, buscamos lo que es el fósforo y buscamos también al oxígeno y sacamos la masa de todos estos respetando los índices que tienen cada uno, los subíndices, y así sacamos lo que es la masa molar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en esta parte? Lo primero que deberíamos hacer es abrir lo que es la concentración. Esto nos dice que yo tengo 0,75 moles en 1000 mililitros de la solución. Buenísimo, yo necesito sacar el volumen de mi solución, así que la incógnita estaría de este lado. Y acá tengo que poner otro número de mol, ¿sí? Moles de soluto. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo saco los moles de soluto? Ahí lo podemos hacer de varias maneras. Podemos decir lo siguiente, que en 98 gramos yo tengo un mol, ¿sí? Lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. La masa de la tabla siempre va a ser un mol. ¿Cuánto voy a tener en 100? Y esto te va a dar 1,02 moles. Esto sería una manera. Ahora, la otra manera es utilizar una formulita que me dice que N, ¿sí?, es el número de moles. M es la masa que te da el ejercicio, los 100 gramos. Y MR, masa relativa o masa molar, es la que sacamos de la tabla. Entonces esto nos queda 100 gramos sobre 98 gramos y nos termina dando lo mismo. Son dos maneras posibles en cómo lo podemos hacer, no hay inconveniente con eso. Entonces acá iría 1,02 moles del soluto. Hacemos la cuenta y esto nos termina quedando 1360 mililitros de la solución. En el punto 9 nos piden calcular lo que es la masa del soluto. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Primero abrimos esto. Acá nos está diciendo 0,900 gramos de soluto en 100 mililitros de la solución. Ok, esto que lo podríamos anotar como 100 mililitros de solución es igual a 0,900 gramos de soluto. Es lo mismo, nomás que estoy dejando la incógnita de este lado. Pero yo no tengo 100, yo tengo 5000 mililitros de la solución. Pasé los litros a mililitros. Y esto me termina quedando 45 gramos del soluto. Acá tengo el primer dato. Ahora vayamos con el segundo. Yo tengo que calcular la molaridad. Para sacar esto, yo tengo que entender que son los moles del soluto en cuanto en 1 litro de la solución. Entonces lo que vengo a decir acá es, si yo tenía la masa de 0,900 gramos de soluto, ¿sí?, que es lo que dice esta parte. Acá no dice 0,900 gramos de soluto en 100 mililitros de la solución. Bien, esta masa yo la tengo en 100 mililitros de la solución, pero esta masa es la que me da el ejercicio. Yo sé que estoy tratando con cloruro de sodio. Cloruro de sodio ya lo habíamos hecho antes, y esto era igual a 58 gramos de soluto. Ahora, yo tengo la masa del ejercicio sobre la masa de la tabla, lo que es la masa relativa. ¿Esto qué nos permite calcular? Esto nos permite sacar lo que sería el número de moles. Pero acá me pueden preguntar, ¿y las unidades? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, masa relativa siempre tiene unidades de gramos mol, ¿sí? Es por eso que esto nos queda con moles, porque gramo con gramo se tacha. Y en este caso tienen que entender lo siguiente: 0,900 gramos, ¿en cuánto está? Y según lo que me dice el ejercicio, está en 100 mililitros. Entonces eso es algo para tener en cuenta a futuro.
Hacemos esta cuenta y nos queda 0,0154 moles. Gramos con gramos se va y nos queda eso en mol. Ahora, lo que hacemos en esta parte es lo siguiente. Yo sé que 0,0154 moles, ¿en qué cantidad de mililitros está? ¿Cómo me doy cuenta de eso? En base a esto. Yo trabajé con esta masa, por lo tanto sé que el volumen se va a respetar. Si no es este volumen lo utilizamos solo para la primera parte. Como yo estoy trabajando con estos gramos en soluto, el volumen es el que corresponde a esta parte. Por lo tanto, acá sería 100. Buenísimo. Pero ¿qué me dice lo que es molaridad? Que lo haga en 1000. Por lo tanto, acá coloco 1000. Solución, solución. Y me va a terminar quedando 0, con un 0 menos, 154 moles. Y esto lo expresaríamos como 0,154 molar. En el punto 10 tenemos que calcular lo que sería la molalidad, ¿sí? Que son los moles de soluto en un kilo de solvente. Primero tenemos la masa del soluto, que es 5,85 gramos, y luego tenemos los 250 gramos, que es la masa del solvente. Voy a cambiar esto. Es la masa del solvente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar lo que serían los moles de soluto. Para sacar esto lo podíamos hacer de las dos maneras, que era con la formulita en donde teníamos N igual a la masa al ejercicio sobre la masa relativa, o con regla de 3 simple. De las dos maneras nos tiene que dar el mismo resultado. Yo lo que haría es, yo sé que un mol de la sustancia que nos dan, que es cloruro de sodio, es 58,5 aproximadamente, 58,4 gramos. Pero yo no tengo esta cantidad, yo tengo 5,85. Por lo tanto, cuando hago la cuenta me termina quedando 0,1 mol. Ahora, estos 0,1 mol, ¿en qué cantidad de volumen de solvente está? Y en este, ¿sí? Esto mismo, acá nos está diciendo que esto es lo mismo que esto. Primero tenemos que entender eso. 5,85 gramos es lo mismo que decir 0,1 mol. Por lo tanto, acá yo digo 0,1, ¿sí? 0,1 mol es lo mismo que esto. Y eso se encuentra en 250 gramos. Al revés. 250 gramos del solvente, yo tengo 0,1 mol de soluto. Pero para sacar la molalidad tiene que ser en un kilo, que serían 1000 gramos. Y esto nos termina quedando como 0,4 moles de soluto. 0,4 molar. Quedaría esa partecita. Tenemos que calcular en el punto A lo que sería los moles de soluto presente en 250 gramos de del solvente. ¿Por qué los moles de soluto? Cada vez que le digan cantidad, ¿sí? Sin aclarar masa o eso, mayormente le va a decir calcular la masa y ustedes ya saben que es gramos. Cuando le diga cantidad, siempre que le digan cantidad, estamos hablando de número de moles. Por lo tanto, hago regla de 3. Abro lo que es la molalidad, tengo esto, pero yo no tengo 1000, sino 250 gramos del solvente. Hago la cuenta y me termina quedando 0,150 moles del soluto. Eso sería el punto A. Ahora, para calcular lo que es el porcentaje masa en masa, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que tengo acá es la masa relativa, ¿sí? Nosotros teníamos esta formulita. Yo necesito sacar la masa. La masa relativa la tengo, el número de moles lo tengo, es el número de moles de soluto. Entonces, lo que voy a hacer acá es hallar la masa. Este que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría así. 0,600 mol por 74,5 gramos mol. Mol con mol se va. Y esto me termina quedando como una masa de 44,7
gramos del soluto. Bien, ¿cuánto hay en la solución? Y vas a tener que sumar la masa del soluto, ¿sí?, con la masa del solvente. Fíjate que no va a ser con este, va a ser con este, porque de ahí sacaste el número de moles. Entonces esto te va a quedar 1044,7 gramos de la solución. ¿Y en esto cuánto vas a tener de soluto? Y vas a tener 44,7 gramos de soluto. Ahora, yo necesito saber en 100 gramos de la solución. Y acá en esta parte te va a quedar igual a 4,28 gramos de soluto, que es igual a 4,28% masa en masa. Veamos el punto 12. Acá tenemos que entender lo siguiente. Nos dan como dato la masa del soluto, la masa del solvente y la densidad de la solución. Para calcular la molaridad, o sea el punto B, tenemos que tener en cuenta que el número de moles del soluto lo podemos sacar con la masa que nos da el ejercicio y la masa relativa que la sacamos de la tabla, ¿sí? Sería 30 gramos dividido 17 gramos mol, que es la masa relativa del amoníaco, y eso nos queda como 1,46 moles de soluto. Ahora, este 1,46 moles de soluto, ¿en cuántos gramos de solvente está? En 70. Pero yo necesito saber en 1000. Entonces hago la regla de 3 simple y me queda 2,51 molal. En el punto A, para calcular lo que es la molaridad, es importante destacar lo siguiente. Siempre que vayamos a calcular algo con la formulita de densidad, densidad masa sobre volumen, volumen sobre volumen, al despejarlo me queda masa sobre densidad, tenemos que entender que siempre que sean datos así de densidad, la masa, despejándolo de acá, o el volumen, estamos hablando de soluciones. Por lo tanto, yo acá voy a utilizar los 100 gramos, que es la masa del soluto más la masa del solvente, como la masa de la solución. Siempre que trabajemos de densidad, la masa y el volumen que vayamos a utilizar es de la solución. Se entiende que el valor de densidad es de la solución siempre. Por lo tanto, lo que hago acá es despejar el volumen y lo que me viene a quedar es 102 centímetros cúbicos. ¿Qué cantidad de moles de soluto tiene? ¿Sí? Se entiende que cantidad va con moles. ¿Qué cantidad de soluto tiene? 1,46 moles de soluto. Perfecto. Pero yo necesito saber en 1000 centímetros cúbicos de la solución, ¿cuántos moles de soluto tengo? Sería 17,3 molar.